En estas últimas semanas hemos estado viendo el inicio de uno de los arcos más esperados por toda la comunidad de One Piece, un arco que se nos venía prometiendo desde hace más de 20 años y que curiosamente está generando opiniones bastante divididas. Antes de esta semana veía muchos comentarios diciendo que era uno de los peores inicios de arco de todo el manga, y ahora tras el capítulo 1130 la mayoría de comentarios aseguran que se coloca dentro de los mejores inicios en toda la historia. Ya de entrada nos damos cuenta que la comunidad es bastante bipolar, pero bueno, quería dar mi opinión al respecto, así que hice una lista con los que a mí me parecen los 5 peores y los 5 mejores inicios de arco de toda la serie. Obviamente esta lista es completamente personal, por lo que pueden dejarme ustedes su top en la parte de los comentarios. Dicho lo anterior, dejemos el relleno de lado y empecemos con este desmadre de una buena vez. Arranquemos con lo negativo, hablando de los inicios que me parecen malos. En quinto lugar, y como el menos malo, tendríamos el arco de Whole Cake. Este arco empieza en el capítulo 825 y por lo menos los primeros 10 capítulos del arco me parecen un somnífero tremendo. En estos capítulos tenemos que ver a los protas pescando, paseando por mares extraños, peleando con hormigas, peleando con reyes marinos, escapando de cocodrilos, dando vueltas por un bosque, peleando con clones suyos, peleando con árboles y bueno, básicamente vueltas y vueltas que parecían no tener fin durante 4 meses. Actualmente hay gente quejándose porque vimos 2 o 3 semanas de los protas paseándose por el castillo de juguete. Pues imagínense entonces cómo fue ver semana a semana durante 4 meses que los protas solo daban vueltas por un bosque sin acercarse ni un poquito a Sanji, a Big Mom o a la fiesta de té. No fue hasta el capítulo 835 en el que aparece Cracker que la cosa se empezó a poner más o menos interesante. Tampoco es que haya mejorado una locura, pero al menos estábamos presenciando la primera pelea contra un comandante de emperador que claramente era superior al prota aún utilizando la cuarta marcha, algo que nunca habíamos visto en ese punto de la serie. Además, no todo fue malo y por eso lo dejo como el menos peor, pues a pesar del somnífero del bosque también tuvimos momentos interesantes como la presentación de Big Mom, la aparición de Jinbe, nos contaron un poco del pasado de Sanji y por supuesto se nos presentó a la buenota de Reiyu. Rico. Ahora pasamos con el cuarto puesto, que sería el arco de Foxy. Básicamente no hay mucho que decir en este puesto, pues ya de por sí todo el arco de Foxy es una pérdida de tiempo. Hay uno que otro chiste o momento destacable, pero claramente esos momentos no pasan a inicios del arco. El inicio es lento, la presentación del villano es un chiste, toda la introducción del arco se siente como relleno, la isla es interesante pero nada del otro mundo, y bueno, básicamente un arco de mierda que lógicamente tiene un inicio de mierda. Lo único por lo que no lo pongo más arriba es porque es un arco muy corto y no se siente tan pesado como otros inicios de la lista, así que por muy aburrido que sea, el inicio de Foxy realmente no afecta mucho y seguramente la mayoría ni se acuerdan de esta chingadera. ¡Ah, qué chafes! Ahora pasamos con el tercer puesto, que sería Thriller Bark. Esto me duele mucho, pues Thriller Bark, a pesar de Moria, es de mis arcos favoritos. Sin embargo, no puedo negar que el inicio del arco me parece de lo más flojo que tiene, y no me refiero a la presentación de Brook. Ese momento es cine y Brook desde que aparece es una joya. A lo que me refiero con aburrido es a lo que pasa después. Tras la presentación de Brook tenemos que aventarnos varios capítulos de la presentación de la isla y de la presentación de los villanos. Son varios capítulos de Nami, Usopp y Chopper llorando en cada panel, corriendo de aquí para allá, escapando de todo lo que se mueva, vemos gritos, vemos lloros, córrele para allá, córrele para acá y así por varias semanas. Y por otro lado, el frente de Luffy es un poco más de lo mismo. Los tenemos que ver recorrer el mismo camino que ya vimos con los otros tres. Es cierto que Luffy tiene momentazos como cuando mete al zombie, pero 1 o 2 momentos cómicos no pueden salvar que todo lo demás del inicio es bastante lento. Y si a eso le sumas que los villanos no son para tanto, pues entonces los primeros 10 o hasta más capítulos del arco son aburridísimos. Ahora pasando con el segundo peor inicio tendríamos Skypiea. Y sí, ya estoy viendo llegar a los mamadores de Skypiea diciendo que es el pick de One Piece y no sé qué tanto. Pero a ver, no estoy diciendo que el arco no sea importante. Claramente tiene momentos importantes para la historia y no deberían saltárselo. Dicho esto, el inicio del arco es de las cosas más lentas que he visto en toda la serie. Solo imagínate que para la gente que lee el manga semana
semana a semana tuvieron que esperar 17 capítulos para que presentaran al villano del arco. Solamente para presentarlo fueron casi 5 meses de espera. Antes de eso había que fumarse a los protas paseando por la isla, conociendo al viejo inmortal y a su hija, verlos ir al mercado, verlos pasear en chalupa, verlos escapar de la policía del cielo y lo peor de todo era tener que aguantar a los mugrosos sacerdotes. 5 brutos que eran los chalanes de Enel, que a nadie le importaban, no eran interesantes, en cuanto a fuerza no eran nada del otro mundo y solo su presencia ocupó muchísimos capítulos que volvieron este arco y sobre todo el inicio un somnífero tremendo. ¡Me aburro! Y por último, y como el peor inicio de arco que he visto, en los más de 1000 capítulos tendríamos a la isla Gyojin. Este arco empieza en el capítulo 603 y solo hay 2 cosas que destacaría como interesantes de este inicio, que sería ver a Roger joven por primera vez y ver a Franky platicarle a los demás cómo Kuma protegió el Sony. Momentazos que desgraciadamente son muy breves y no son suficientes para mejorar este inicio tan lento. A partir de ahí los capítulos son más y más aburridos conforme avanza el arco. Fueron 4 eternos meses de ver a los protas perder el tiempo con personajes que a nadie le importan como la tripulación de Caribou o el pulpo ese mascota de Luffy. También está lleno de chistes bien rancios de Sanji desangrándose cada 5 minutos y la presentación de los personajes importantes entre comillas son malísimas. No generan nada interesante y ya desde ahí nos damos cuenta que estamos por empezar uno de los arcos más lentos del manga y con el peor villano de toda la serie. 10 capítulos después, en el 613 finalmente terminan de presentar a los personajes, pero a esa altura ya es demasiado tarde. Para ese momento la gente ya está dormida y nadie se espera nada de este arco ni de estos villanos tan chafas. En el arco de la gorda, que también se tarda mucho en empezar, al menos sabemos que estamos esperando tanto porque nos vamos a enfrentar con un emperador, pero en este caso fueron meses de relleno de introducción para terminar peleando con una copia mal hecha de Arlong. ¡Vaya puta mierda! Pero bueno, dejemos lo malo de lado y empecemos con los mejores inicios. En quinto lugar, y quizá me estoy apresurando, colocaría el actual arco de Elbaf. Yo sé que con tan solo 5 capítulos es muy difícil compararlo con otros inicios de arco mucho más largos, pero aún así, solo con 5 capítulos ya nos tienen con el hype por las nubes y todo apunta a que los siguientes capítulos también serán tremendos. Obviamente, este video puede envejecer muy bien o muy mal dependiendo cómo sean los siguientes capítulos, pero voy a tener fe en el mangaka y esperar que con todo el tema de Loki la cosa siga igual de interesante. Ahora bien, hablando específicamente del arco, no lo puedo poner más arriba porque como ya dije, la cosa apenas está empezando y porque 3 de los 5 capítulos fueron muy aburridos. Todo el tema de Road y su castillo Lego fue una decepción gigante que por suerte solo duró 3 semanas. Afortunadamente los otros 2 capítulos fueron tremendos y más que suficientes para ganarse este puesto. Por un lado tuvimos la declaración de guerra por parte de Shanks a Luffy casi asesinando al buen Bartolomeo, un momentazo que me dejó la piel de gallina al ver lo aterrador que puede ser Shanks incluso con los amigos de Luffy. Y por otro lado tendremos el último capítulo donde por fin se nos presentó Elbaf y se nos dio la premisa de que Loki es un completo monstruo y poseedor de una fruta rotísima que es equiparable con la fruta del prota, un personaje de muchísima importancia en la historia y que tiene pinta de ser bastante mejor de lo que varios estábamos esperando. Y le tengo tanta fe a este personaje y a este arco que los estoy metiendo como quinto lugar en un video, a pesar de que apenas van 5 capítulos del inicio de arco y de que no hemos visto nada de lo que Loki es capaz de hacer. En cuarto lugar colocaría a Impel Down, un arco bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados en ese entonces y que desde el primer capítulo te tiene interesadísimo por lo que va a pasar. La presentación de la cárcel es buenísima y sí te da esas vibras de ser un lugar aterrador del que no se puede escapar. Se nos da la premisa de que cada piso es diferente, por lo que nos dejan muy intrigados cómo puede ser cada uno de los niveles y qué personajes importantes pueden estar en cada uno, sin mencionar que también se nos presentan a personajazos como Jinbe o el propio Magellan. Y por supuesto, desde los primeros capítulos vemos la reaparición del todopoderoso Boggy y en solo 4 capítulos ya tenemos el épico reencuentro con mi padre Bonchan. Básicamente la cosa nunca para y el arco sabe jugar bastante bien con la nostalgia y los personajes que claramente queríamos volver a ver, así que eso ya me parece suficiente para ganarse su puesto dentro de los mejores 5 inicios de arco. Sí,
Aquí estoy de acuerdo con Bolainas. Pasando al tercer lugar tendríamos el arco de Shabondi, y aquí seguramente muchos no estén de acuerdo, pues a pesar de que es un arcazo, los primeros 5 capítulos o algo así son dedicados completamente al feo este y a su duelo contra Sanji. Eso sí, aunque parezca relleno, es de los que más risa me ha dado y de los que más intrigado me tenía cuando lo leí por primera vez, pues obviamente me pensaba que debajo de la máscara había alguien sumamente importante. Pero bueno, dejando de lado esto, en cuanto llegamos a la isla la cosa da un giro completamente y el arco se pone bastante bueno, no tanto en acción de primeras, pero sí en información y presentación de muchos de los personajes más populares de toda la serie. Aquí se nos introducen a los Tenryubitos y vemos por primera vez lo desgraciados que son. También tenemos la presentación de uno de los hombres más importantes de la piratería y sumamente clave para que Luffy avanzara tanto en solamente 2 años de entrenamiento. Y por supuesto, no menos importante, también tenemos la presentación de los novatos de la peor generación. Es cierto que algunos son tremendos vendehumos, pero aún así esta fue la primera interacción que tuvimos con futuros aliados como Belle o Kid y con personajes super queridos como Lau y Bonnie, sin mencionar que en ese entonces saber que había otros piratas catalogados al mismo nivel que Luffy y que una cama de Roger estaba por ahí dando vueltas fue una completa locura que llenó de hype al fandom, quizá al mismo nivel que actualmente con Loki y el arco de Elbaf. Ahora pasando con el segundo lugar tendremos el recién terminado arco de Egghead. Yo sé que en los últimos meses este arco fue bastante criticado porque el ritmo de la parte final fue un poco lenta, el discurso de Vegapunk se alargó mucho y los villanos eran bastante idiotas. Sin embargo, el inicio del arco fue todo lo contrario y me parece tremenda joya. Mientras en otros arcos los 10 primeros capítulos son aburridísimos, con los protas corriendo por todos lados, peleando con NPCs y cosas de ese estilo que a nadie le importan, en el arco de Egghead con tan solo 8 capítulos nos bombardean con información sumamente importante. En el primer capítulo se nos revelan las nuevas recompensas de los protas, de Buggy, de Crocodile y de Mihawk, además de que se nos cuenta cómo fue la creación de Cross Guild. En el segundo capítulo vemos la invasión a Amazon Lily y nos enteramos que Koby fue secuestrado. En el tercer capítulo ocurre la mítica desaparición de Lulusia. En el cuarto llegamos a la isla y de una se nos presenta al Vegapunk Lilith. En el quinto conocemos a otro Vegapunk y se nos revela que Kuma es el padre de Bonnie. En el sexto vemos la pelea de Lau contra Kurohige y nos enteramos que Pudding fue secuestrada. En el séptimo conocemos a los demás cuerpos del viejo, nos hablan sobre los Seraphims y se nos presenta al robot pana de Joy Boy. Y por último, en el octavo se nos revela que Saul está vivo y por fin se nos presenta a uno de los hombres más importantes y esperados por todo el fandom. ¡Maravilloso! Y bueno, ya para terminar, en primer lugar tendremos el arco de la guerra de Marineford. Dejarlo en primer lugar seguramente tenga mucho que ver con la nostalgia y los buenos recuerdos que tengo de dicho arco, pero aún así, dejando de lado la nostalgia, el inicio de este arco es espectacular. Al ser un arco bastante corto para los estándares de One Piece, el inicio lo podríamos considerar los primeros 5 capítulos, y en esos 5 capítulos vaya que pasan cosas epiquísimas. Primero que nada tenemos la presentación de la fuerza militar de la marina, los almirantes y los Shichibukais en un solo lugar. También se nos revela que Ace es el hijo de Roger, se nos revela la fruta del hombre más fuerte del mundo, vemos un flashback chulísimo de la aventura de Ace y cómo se terminó uniendo a la tripulación del emperador, se nos presenta al almirante Akainu y cuál es su fruta del diablo, al igual que los comandantes más fuertes haciendo sus épicas entradas frenando ataques de personajes rotísimos. Y todo esto pasa en menos de 5 capítulos. Claramente es un inicio de arco súper frenético que te tiene pegado a la pantalla en todo momento, viendo ataques, personajes y momentazos que a día de hoy ya se volvieron clásicos y de los momentos más queridos por todo el fandom, cosa que me parece suficiente para volverse mi inicio de arco favorito y el primer lugar de este video. Pero bueno, como dije al inicio, ustedes pueden dejarme sus 5 peores y sus 5 favoritos en la parte de los comentarios. De momento creo que no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con algún otro video en lo que seguimos con esta larga espera por el capítulo 1131.